Muy buenos días a todos y todas las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana. Agradecemos que puedan acompañarnos. De verdad es una fecha muy especial y emblemática para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Estamos realizando este programa especial en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa que hemos conmemorado el último domingo. Una fecha que ha sido muy intensa, no solamente para nosotros y nosotras, sino también para las diferentes organizaciones que ven los temas de libertad de expresión. Por ello es que este último domingo nosotros hemos emitido un informe en el que hemos compartido todos los reportes que hemos registrado desde el mes de enero, desde el inicio de este año hasta la fecha, compartiendo un total de 63 casos de ataques a periodistas a nivel nacional, 28 de los cuales se dieron desde el 16 de marzo, que inició la emergencia nacional en el Perú por este tema de la situación de la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, para no perder esta temática y dejar de lado la reflexión en una fecha tan importante, estamos desarrollando esta mañana este conversatorio virtual llamado Libertad de Prensa, Derecho a la Información y COVID-19, una visión antes, durante y post pandemia. Tenemos un panel especial de invitados. Pueden ustedes dejar sus comentarios en las preguntas. Yo voy a cederle la posta ahora a Zuliana Lainez, quien es secretaria general de la ANP y quien tendrá a su cargo la moderación de este conversatorio. Y el público que nos está mirando puede también interactuar y hacer llegar sus preguntas a través de los comentarios de esta transmisión en Facebook. Entonces yo dejo la posta a Zuliana, quien va a llevar de aquí en adelante la moderación de este conversatorio virtual, Libertad de Prensa, Derecho a la Información y COVID-19. Adelante, Zuliana. Gracias, Renzo. Primero agradecer la disposición de quienes nos acompañan esta mañana. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, Jacqueline Fox, periodista, docente universitaria, corresponsal de El País, miembro de la Asociación de Prensa Extranjera aquí en Perú. Queríamos abordar tres temas fundamentales en este conversatorio. El tema de la libertad de prensa como tal, que tiene ya una agenda y ha tenido una agenda hemisférica prepandemia, impactada por la pandemia, pero que también hay que tener la visión de lo que se viene. Queríamos hablar del derecho a la información en un tema tan sensible como es la sanidad, el tema de que necesitemos en medio del escenario que estamos información, sí de fuentes oficiales, pero también contrastada con realidad, porque hay una tendencia, creo que en la mayoría de nuestros países, a enfocarnos en que solo es válido, y este es un discurso que viene desde los gobiernos, a que solo es válida la fuente oficial, y creo que eso para los y las periodistas es terrible, porque sabemos que la fuente oficial es una parte de, que tenemos que contrastarla con realidad y demás. Y queríamos hablar especialmente, y por eso la experiencia de El Salvador en el panel, de temas de acceso a la información, que es donde más problemas hemos detectado, no solo en Perú, sino en la región. Yo voy a dejar inicialmente a Edison Lanza. Edison, bienvenido. Quisiéramos un poco que nos comentes el tema de la agenda hemisférica de libertad de expresión. ¿Qué tanto esto se ve golpeado por la pandemia? ¿Qué tanto va a cambiar la agenda post pandemia? ¿Y cuáles son los temas relevantes que desde la relatoría ustedes se encuentran en este momento? Bueno, muchas gracias, Zuliana, y también un saludo a las colegas que me acompañan, a Angélica y a Jacqueline, y bueno, a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú por esta feliz idea de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa con una reflexión sobre, bueno, esta situación tan crítica que aflige y que afecta al mundo, a la región, y en particular a las libertades fundamentales, ¿no? La primera cuestión es que, bueno, tenemos que reconocer que estamos operando en una situación de excepcionalidad o de emergencia, ¿no? Y eso está marcado porque, bueno, obviamente toda la evidencia científica y lamentablemente las personas que han enfermado y eventualmente también fallecimientos que han sucedido a raíz del virus nos demuestran que el mundo, digamos, y las formas que estábamos llevando hasta el momento aumentaban la propagación del virus, ¿no? Esto es la vida en las calles, la vida normal,
el contacto físico y demás, que realmente es importante y que no lo podemos, obviamente, satanizar, pero sí producía este efecto, ¿no? Y eso generó digamos, el deber de los estados de responder a esta emergencia sanitaria, con recursos sanitarios, con medidas especiales y con medidas que afectan derechos, ¿no? Y bueno, eso nos obliga a pensar en la situación, digamos, del ejercicio de la libertad de prensa, del derecho a la información, de las libertades que están vinculadas a la libertad de expresión, que las convenciones definen como el derecho de cada persona, incluso los periodistas, que son los que lo ejercen día a día, de buscar, recibir y difundir información. Bueno, cómo, digamos, esos derechos se van a ejercer en este marco de excepcionalidad y qué afectaciones pueden haber, ¿no? Incluso con también, digamos, porque, bueno, sería muy fácil que yo dijera, no hay ninguna afectación posible, no hay ninguna restricción posible a las libertades, pero también hay que decir que la Convención Americana en el 13, el Pacto en el 19, hablan del interés público, perdón, del interés de proteger la salud como una eventual restricción ulterior a la libertad de expresión. Entonces, nos obliga a pensar en esto, y eso es lo que intentamos hacer desde la Comisión Interamericana y la Relatoría, es decir, bueno, reconociendo que hay una situación de pandemia que nunca habíamos vivido antes, en al menos nuestras generaciones, y que eso va a puede afectar a las libertades, digamos, cuál es el marco internacional para, digamos, establecer cualquier restricción y no afectar de manera desproporcionada estas libertades. Porque también sabemos que, y esto es un elemento de contexto que sin duda no podemos obviar, también sabemos que muchos gobiernos iban a aprovechar esta situación, digamos, para ir más allá de lo que es adoptar alguna medida proporcional para responder a la pandemia, y iban a tratar, digamos, de justamente silenciar a voces críticas, impedir el escrutinio que hace la prensa habitualmente en situación de normalidad, y eventualmente también en situaciones más graves, han sido pocas, pero claramente esto ha pasado en Venezuela, en algunos casos en Bolivia, y en Cuba, y periodistas detenidos sin ningún tipo de razón, o sancionados por informar o cuestionar los números oficiales o la reacción oficial. Y además, la libertad de expresión y el acceso a información pública como derechos siguen jugando un papel fundamental durante la pandemia, porque la pandemia no deroga automáticamente estos derechos. Digo, hay que pensarlo desde una situación de emergencia, pero teniendo muy claros que estos no están derogados porque existe esta situación o por las medidas que adoptan los gobiernos, porque justamente, como lo dijimos con los relatores especiales en una primera declaración hace 2 meses, juegan un rol fundamental en una situación crítica como esta, porque mantienen informada a la población, porque cuestionan las posibles verdades oficiales, porque permiten hacer un escrutinio sobre los gastos, sobre la respuesta sanitaria, sobre, bueno, en fin, y la información clave que la gente necesita para, hoy estamos hablando de si salimos o no a las calles, y para eso tenemos que tener información fiable sobre cuál es el nivel de infección, de testeos, en fin, de recuperación de personas, una serie de indicadores que deberían estar disponibles. Entonces ahí, para terminar esta primera intervención, digo, en este contexto, uno, si bien algunas libertades pueden ser restringidas, como la libertad de circulación, o digamos la libertad de reunión y de asociación en lugares públicos y demás, que eso podríamos después tratarlo aparte, la libertad de expresión y el derecho a la información no entendemos que no hay una justificación en este marco para establecer alguna restricción ab initio, una restricción inicial, salvo aquellas que sean necesarias para proteger la seguridad y la situación sanitaria de los propios periodistas. Pero en principio, digamos, la libertad de expresión cumple un rol fundamental y no tiene ningún sentido decir voy a limitar la libertad de expresión o voy a censurar, por ejemplo,
para combatir mejor la pandemia. Eso no tiene ninguna justificación y por lo tanto es un camino, digamos, que los estados, recomendamos que los estados no adopten porque estarían violando efectivamente este principio de libertad de expresión. Y lo segundo es, respecto al acceso a la información pública, del mismo modo, los estados deben, primero, el acceso a la información tiene dos facetas, la pasiva y la activa. En cuanto a la activa, deben mantener y reforzar la producción de información sobre los episodios de pandemia y el gasto, en fin, todo lo que rodea a la respuesta de los estados. Y en segundo lugar, cuando vienen solicitudes de acceso a la información pública, deben responder en forma prioritaria a las que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Obviamente ahí nosotros hacemos algunas distinciones porque muchos empleados o funcionarios públicos no pueden acceder hoy a los archivos físicos porque también están en aislamiento, de acuerdo a las distintas disposiciones que se han adoptado, pero sí, digamos, me parece que habría que, los estados tienen que establecer una priorización de estas solicitudes y aquellas que hoy no se pueden responder porque no, bueno, no se puede acceder a los archivos que se solicitan y demás, establecer, digamos, una prórroga, pero establecer claramente que serán respondidas y que no se anulará tampoco el derecho de acceso a la información pública o no se dejarán sin efecto sus garantías por el hecho de que estamos en esta situación. Y finalmente, más adelante podemos hablar. La tercera preocupación es cómo volvemos a una situación, digamos, de pleno ejercicio de estos derechos y que esta metáfora de la nueva normalidad no signifique que vamos a vivir en un permanente estado de excepción respecto a estas libertades. Edison, te pido dos reflexiones sobre dos temas puntuales. Primero, el tema de legislaciones restrictivas. Aquí en Perú nos hemos dado cuenta de que a partir de un espíritu de luchar contra temas de desinformación, se está castigando especialmente a periodistas en las regiones utilizando código penal sustentado en temas de alarma social, ¿no? Hemos detectado ya no uno, tenemos en medio de este periodo de emergencia cerca de 4 casos de periodistas que son arrestados por horas sustentados en legislación de alarma social o perturbar la tranquilidad pública porque se informa de temas sanitarios en la zona. Este es algo que se detecta como algo reiterativo en América Latina, sustentado en el tema de la desinformación. ¿Hay más tendencia a utilizar legislación de este tipo? Y el segundo tema en el que te pedía una reflexión es en el tema de los nuevos desafíos de la libertad de prensa. ¿Qué viene para la libertad de prensa cómo lo ven desde la relatoría en la época post-pandemia? Sí, son dos muy buenas preguntas. A la primera respondo que efectivamente sí hay una tendencia y se ha de algún modo agudizado la tendencia de utilizar frases o leyes, mejor dicho, penales muy amplias y ambiguas en nombre de combatir la desinformación y que en muchos casos terminan siendo, digamos, una excusa para aplicar o para detener a quienes se muestran críticos con el gobierno o con la información o informan algo que no alguien quiere ocultar, ¿verdad? Y en ese sentido, digamos, ya venía de antes esta de algún modo, pelea con muchos poderes legislativos y gobiernos, de que sin duda la desinformación es un tema complejo que se ha agudizado en las redes sociales. Pero en general, el fenómeno de la desinformación que se usa como excusa para perseguir a periodistas o a medios o a disidentes o críticos, no tiene que ver con el fenómeno real. El fenómeno real es cuando alguien inyecta en forma anónima y deliberada desinformación sobre alguna situación, episodio y demás, para justamente, bueno, generar un rédito económico o político, etc., ¿no? Y eso efectivamente está sucediendo, además, con el perfil, digamos, de que mucha gente cree más hoy o tiende a creer en esa desinformación que habla de curas, de situaciones catastróficas y demás por la situación en la que nos encontramos. Pero en general, un periodista, como tú mencionas, que en una región informa y pregunta
sobre qué pasa con las cifras del Ministerio de Salud local, que no son adecuadas o que no serían fidedignas, o informa que en un hospital se detectaron casos que no está informando el gobierno, en realidad no está enmarcado en este fenómeno de la desinformación global o viral. Es un periodista justamente que hace su trabajo, cuestiona, pregunta, informa, y que merecería una rendición de cuentas por parte del Estado, un debate público, decir, bueno, mire, efectivamente todavía no tuvimos esa información, pero es cierta, o no es cierta, no son personas infectadas por eso, sino por una gripe normal, no sé, que los funcionarios hagan su trabajo y rindan cuentas. Y sin embargo se están utilizando estas figuras que muchas veces ya estaban en los códigos penales, que veníamos desde tiempo atrás criticando, porque justamente uno no sabe a qué atenerse. ¿Qué quiere decir alarma pública? ¿No? Para el periodismo es una frase o una figura que inhibe, porque puede ser aplicada de modo discrecional por parte de las autoridades para perseguir, ¿no? Y eso también lo vimos en la región, en Venezuela, un periodista detenido por justamente claramente cuestionar las cifras oficiales. En Bolivia acabamos de enviar una solicitud de información al Estado porque establecieron por decreto que iban a utilizar estas figuras de alarma y contra la salud pública para, digamos, prevenir la desinformación, y se habla de varios detenidos, en general más bien activistas. Así que estamos solicitando información al respecto. Y en Cuba, que se estableció también una figura de alarma en redes sociales o de orden público, con sanciones económicas en un contexto de precarización. Se habla de más de casi 20 periodistas y activistas que han sido multados por imperio de esta disposición. Bueno, los casos de Perú, algunos casos también en algunas provincias de Argentina. Por lo tanto, puede decir que haya un virus de persecución en nombre de la desinformación. Y gracias, Edison. Respecto, bueno, a los nuevos desafíos, no sé si ahora, pero creo que también dejo nada más que el titular planteado, nuevos desafíos vinculados a las tecnologías de vigilancia, que también se dispararon durante esta pandemia. Es decir, estados que están haciendo ciberpatrullaje y no sabemos bien qué significa hacer ciberpatrullaje de fuentes públicas, pero digamos, si yo estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión legítimo y garantizado por la Constitución y por los tratados internacionales, no debería estar sujeto a una vigilancia de lo que digo, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay claridad al respecto. Y bueno, y también hemos visto en Colombia ahora, no solo vinculado a la pandemia, más bien vinculado digamos, a la persecución o la vigilancia de periodistas, cómo ha saltado a la luz un grupo de 30 periodistas que estaban siendo vigilados por un esquema ilegal que estaría montado desde el propio ejército. Entonces, eso creo que son temas nuevos que nos desafían, además de los clásicos que violencia contra periodistas, impunidad, etcétera, ¿no? Y hostigamiento en redes sociales, que no me quiero olvidar. Gracias, Edison. Sí, lo más dramático es que a las antiguas amenazas se le suman estas nuevas, y creo que se hace mucho más compleja la lucha por conseguir libertad de expresión e información. Quería darle la palabra ahora a Angélica Cárcamo, que es presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador. Gracias, Angélica, por estar con nosotros y nosotras esta mañana. El Salvador tiene una particularidad, ¿no? Y es que está en el centro del debate porque tiene un presidente como el señor Bukele que va a extremos, o es odiado o es amado, ¿no? Y en la comunidad internacional hay estas dos posturas. Creo que quién mejor que ustedes como periodistas que están en terreno para contarnos qué se está afrontando, Angélica, pero fundamentalmente por algo que en El Salvador es clave, el tema del acceso a la información. Hemos estado siguiendo reportes de la Asociación de Periodistas del Salvador respecto a algo que en Perú también nos es habitual, cuestionando los mecanismos de acceso a la información en las propias conferencias de prensa del presidente. Han habido incidentes en el chat palaciego que hay para comunicar información oficial a periodistas. ¿Y quién mejor que tú, Angélica, para que nos comentes cuál es la situación
teniendo el tema de acceso a la información en el centro del debate en Centroamérica y fundamentalmente en El Salvador. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Juliana, por la invitación por parte de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Un saludo a Edison, a Jacqueline, por estar en este panel. Como Asociación de Periodistas de El Salvador, nosotros y nosotras estamos muy preocupados por las restricciones que han venido en aumento desde que Nayib Bukele llegó a la presidencia en junio del año pasado. El año 2019 cerramos un promedio de 77 casos de vulneraciones al ejercicio periodístico y justo este lunes, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, presentamos nuestro informe cuatrimestral donde hemos cerrado de enero a abril con 54 vulneraciones a la prensa. De ellas, 34 corresponden a este contexto de la pandemia por el COVID-19 que hemos registrado desde el periodo de marzo a abril, es decir, en 2 meses hemos registrado 34 casos. Los más graves son, Zuliana, un poco lo que vos mencionabas, el tema de la falta de acceso a la información. Voy a mencionar algunos de los casos que nosotros hemos estado enfrentando. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de efectividad y de transparencia para brindar información sobre cómo se están llevando los casos de atención a personas con COVID-19. Si bien hay conferencias de prensa, inicialmente estas no tenían el acceso a preguntas, es decir, conferencias de prensa sin permitirle a la prensa hacer preguntas. Y por otro lado, pese a las críticas que se estuvieron haciendo, esto cambió hace un poco más de 2 semanas, pero aún en estas conferencias se sigue reduciendo el derecho de preguntas a un grupo muy reducido de periodistas, que por lo general son periodistas de medios de comunicación que cuentan, por cierto, con el apoyo de la pauta gubernamental del actual gobierno, pero se está dejando de lado a muchos periodistas que corresponden a la llamada prensa independiente y que este gobierno la ha calificado como la prensa crítica, incluso como enemigos. De hecho, el propio presidente ha vetado en sus cuentas de Twitter a periodistas de estos medios de comunicación, sobre todo de periodistas que hacen trabajo de investigación, los ha censurado de su cuenta de Twitter, no tienen acceso a poder ver qué está publicando el presidente Bukele en su cuenta. Asimismo, también periodistas de medios comunitarios están siendo víctimas de vulneración de restricciones al ejercicio periodístico. No se les está permitiendo a las y los colegas poder preguntar en las pocas conferencias que se están realizando. El presidente no ha dado conferencias de prensa, solo lo ha hecho por lo general el Gabinete de Salud Ampliado, el Ministro de Salud, el Gabinete Económico, pero el presidente únicamente se ha dedicado a dar cadenas nacionales de una duración de un poco más de 45 minutos, hora y media, donde lo que sí nos preocupa es la falta de información precisa para la ciudadanía. Nada más y nada menos, ayer por la noche el presidente dio una cadena nacional de 50 minutos, en donde 40 minutos era justamente para, y me disculpa la expresión, regañar a la población, porque al parecer no se están cumpliendo las medidas de la cuarentena domiciliar, y en 5 minutos terminó anunciando una serie de medidas más restrictivas para tratar de controlar la pandemia, como por ejemplo aumentar más los temas de la libre circulación, donde se van a utilizar los números de documentos de identidad para salir determinados días para la compra de alimentos, por ejemplo, o la circulación de un municipio a otro, pese a que este país es sumamente pequeño, complica a mucha gente que pues, vive en municipios aledaños a la capital para poder desplazarse a su trabajo e incluso poder abastecerse de alimentos y comida. A nosotros nos preocupa la falta de transparencia, porque se está dominando un discurso del miedo sobre lo que se está dando. No hay claridad sobre qué está pasando en El Salvador con la pandemia. No se explica, por ejemplo, qué se está dando o cómo se están utilizando los fondos. Ya en este país se han aprobado $2.000 millones inicialmente. Este lunes se aprobaron $1.000 millones más y no se está brindando información oportuna. Hay que recordar que el año pasado se eliminó la Secretaría de Transparencia en Casa Presidencial, es decir, el Ejecutivo no tiene una entidad donde se canalicen todas estas consultas que la población y que la prensa tiene respecto al flujo de información
información sobre cómo se están utilizando los fondos, y el único instituto que está trabajando pues es el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero Casa Presidencial, a través de su unidad de información y respuesta, no están canalizando las solicitudes de las y los periodistas. Para nosotras y nosotras es muy preocupante lo que se está enfrentando por estos escenarios. Por un lado, la falta de transparencia, de opacidad, de no rendir información efectiva. Tenemos casos, por ejemplo, de personas muertas por COVID que han carecido de precisión para informarse. Uno de ellos fue publicado por un periódico digital donde se había dicho que una de las personas que había fallecido provenía, por ejemplo, de Estados Unidos, cuando esta persona simple y sencillamente venía de Guatemala y al parecer fue contagiada en un centro de contención que al inicio no contaba con los protocolos necesarios. Y nos preocupa entonces cómo este gobierno puede estar brindando información impreciso e incluso puede estar mintiendo. En ese sentido, hay muchos colegas que también se están dedicando a la búsqueda de información con médicos que están en los hospitales, en los centros de contención, que están en los hospitales donde se está atendiendo a personas con COVID, pero bajo la utilización de la reserva de las fuentes, porque también el mismo gobierno ha obligado a las y los médicos a que firmen cláusulas en las que no pueden proporcionar información de qué es lo que está sucediendo. Eso sí nos parece sumamente grave porque, insisto, en términos de crisis, y ya lo mencionaba el relator Lanza, es importante que la ciudadanía esté debidamente informada, y eso es algo de lo que nosotros hoy por hoy no estamos viendo. No tenemos precisión sobre cuánta gente en realidad está en los centros de contención, cuánta gente también ha sido llevada a centros de contención porque no han cumplido la cuarentena, cuántos centros de contención en realidad cumplen con los requisitos que se establecen para que eso sea catalogado como un centro de contención. Hemos visto cómo hay videos de denuncia ciudadana donde han publicado hoy por la época de la lluvia como centros de contención que literalmente están al aire libre y la gente que está ahí adentro pues se moja, se enferma y eso les hace más propensas a padecer de enfermedades respiratorias. Nos parece que eso es sumamente grave. No todos los medios de comunicación lo están divulgando, es un sector de la prensa y ese sector de la prensa que está haciendo ese trabajo de investigación como corresponde también se está enfrentando al reto de las estigmatizaciones y los acosos digitales. Hemos tenido durante esta situación de la crisis un aumento de casos de periodistas, la mayoría mujeres periodistas que están siendo víctimas ya no solo de acoso digital, sino también de intentos de hackeo de sus cuentas de redes sociales, sobre todo de la cuenta de Twitter, y sumamente preocupante porque ya lo mencionábamos en otros informes el año anterior, los ataques digitales son una prueba, el hackeo puede ser otra, y este escenario de hostilidad o de odio que estamos enfrentando también ojalá que no pase, pero podría llevarnos a un escenario de ataques físicos, que es lo que nosotros esperamos que no llegue a suceder. En ese sentido también ya hay un foco de atención por parte de entidades de la comunidad internacional. Bueno, la misma Federación Internacional de Periodistas ha puesto su preocupación sobre lo que se está dando en El Salvador con las y los periodistas. La organización Human Rights Watch también está muy preocupada con lo que se está dando en el tema de vulneración a los derechos humanos, sobre todo ese tema de no estar por parte del gobierno a favor de la libertad de expresión, que es algo tan básico, o del derecho de acceso a la información, y que nosotros y nosotras como asociación de periodistas pues estamos llevando un control de qué está sucediendo a través de nuestro centro de monitoreo, y hemos intentado buscar el diálogo con la Secretaría de Prensa, la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial, porque creemos que la mejor vía para evitar esa situación es la búsqueda del diálogo, pero lamentablemente no hemos tenido ni una sola respuesta durante estos 2 meses de la pandemia. Por el contrario, nosotros solicitamos, por ejemplo, ingresar a un grupo de WhatsApp que tenía la Secretaría de Prensa con un grupo de periodistas a nivel nacional, y este grupo lo terminaron eliminando. Luego crearon otro grupo mucho más reducido de periodistas, pero se han dejado de lado, por ejemplo, periodistas que hacen investigación, periodistas de medios comunitarios, periodistas locales que no pueden preguntarle a sus fuentes en el interior del país qué está pasando porque les dicen no tenemos autorización,
todo tiene que canalizarse por casa presidencial, y eso sí, insisto, es muy preocupante porque es un país sumamente pequeño y nos preocupa cómo se está manejando el flujo de la comunicación. Pareciera que se está tendiendo más a querer controlar y llevar una buena imagen del presidente, que el poder atender efectivamente la crisis a través de una comunicación de crisis que es tan importante para que la ciudadanía no tenga temor. Nosotros en ese sentido sí reiteramos mucho el llamado al presidente Bukele a que escuche también las críticas que están haciendo la academia, las organizaciones de derechos humanos, sobre cómo se está llevando el actuar del Ejecutivo con la pandemia, porque creemos que se está utilizando como pretexto la pandemia para abusar del poder, para hacer este tipo de vulneraciones a los derechos, y uno de esos es la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información. Gracias, Angélica. Quería pedirte que le pongas el foco al tema del acoso digital, que no es un tema nuevo en El Salvador. Esto, en el caso de periodistas de capital, de regiones, ustedes desde APES, ¿de dónde ven que viene este ataque? ¿De dónde? ¿De fuente oficial? ¿Grupos organizados desde estamento gubernamental? ¿Creen que ese ataque que viene de manera aislada desde ciudadanía, detectan algún patrón específico en el tema de acoso digital? ¿Creen que esto se ha intensificado ahora en pandemia? Nos gustaría, Angélica, una reflexión, ponerle el foco a este tema en El Salvador. Sí, nosotros tenemos desde el año 2017 un centro de monitoreo de atención a periodistas, y justo por las coyunturas electorales empezamos a detectar en 2018 y 2019 estos acosos digitales que se han agravado más durante este año. No podemos decir que estas amenazas o vulneraciones o intentos de hackeos vienen desde el gobierno, porque no lo podemos asegurar, pero sí nos llama la atención al monitorear estas cuentas, que la mayoría o casi todas provienen de cuentas anónimas o mal llamadas cuentas troles, que tienen como seguidores o siguen a muchos funcionarios de gobiernos. Hay cuentas de troles que no tienen ningún seguidor y que están siguiendo como a 10 o 14 funcionarios del Ejecutivo, por ejemplo, o entre ellos mismos como cuentas troll se están compartiendo información. Uno divulga y el resto retuitea. Sí nos está pasando que a veces funcionarios como el secretario de prensa de Casa Presidencial, cuando ve declaraciones que no le parecen por parte de algún periodista, que solo tenemos documentado, él termina retuiteando una de esas declaraciones críticas y inmediatamente empiezan a retomar un montón de cuentas troles y empiezan a hacer un linchamiento digital a este periodista o esta periodista. Igual los intentos de hackeos, nosotras hemos estado en acompañamiento con una organización de derechos humanos que trabaja el tema de seguridad digital para analizar justamente de dónde están proveniendo estas intervenciones, pero sí nos preocupa cómo van en aumento y sobre todo cómo se centran más en mujeres periodistas. Esto se dio en el año 2019 y se está repitiendo hoy en el 2020. Con eso no estoy diciendo que no se da acoso digital contra colegas hombres, está pasando, pero se ensañan más contra las colegas, hacen abuso por nuestra condición de género, de ofensas, hacen apología, por ejemplo, temas sobre violación sexual o incluso casos sobre muerte, por ejemplo, amenazas de muerte que nos parecen sumamente graves. Y aquí se sumaría algo y es la falta de prontitud de actuación por parte de la Fiscalía General de la República. Nosotros ya hemos hecho un llamado al Fiscal General de la República para que se investiguen estos casos porque no pueden seguir pasando desapercibidos. Lamentablemente no ha sido ese el caso, pero sí, por ejemplo, se han investigado a personas que dicen que van a salir a la calle con armas, que sacan videos armados y que van a ir a asesinar a personas que están en contra de la cuarentena, por ejemplo. Entonces sí nos creemos que debe ser como más equitativo el tema de las investigaciones y sobre todo cuando hay amenazas hacia las colegas, sobre todo mujeres. En este país tenemos una vulneración de acoso digital, de acosos a mujeres periodistas, que bueno, luego si quieren hablamos de ese tema, que nos preocupa mucho y creo que no podemos dejar de lado ese tipo de problemáticas. Gracias, Angélica. Vamos a pasar ahora con Jacqueline Fox, corresponsal del diario
El País en Perú, periodista, colega. Jackie, contigo queríamos centrarnos en el tema del derecho a la información, ¿no? Lo decíamos al iniciar el conversatorio, un discurso que también es muy potente aquí desde el estamento oficial, es de vayan a fuentes oficiales, la información válida es la de la fuente oficial, y pareciera que el periodismo inicia y se acaba en la fuente oficial, y sabemos que esto no es así. La fuente oficial es una de las fuentes que hay que contrastar con realidad. ¿Qué es lo que has venido haciendo de manera muy intensa desde que inició el estado de emergencia nacional, ¿no? El gobierno dice, tenemos este nivel de instalación y capacidad en hospitales, y tú mostrabas, este hospital está colapsado, estos médicos están reclamando equipo de protección. Esa forma de hacer periodismo, Jackie, es la que se necesita para que la gente esté debidamente informada durante una emergencia sanitaria. Queríamos pedirte eso, una reflexión sobre el tema de derecho a la información, y tú que estás en primera línea de cobertura, ¿qué nivel de análisis puedes hacer sobre lo que está pasando en Perú en este momento en la relación periodistas-medios, hechos, realidad? Bienvenida, Jackie. Jackie, necesitamos el micro, que lo actives. Sí, ya está. Ya está. Muchas gracias por esta convocatoria a compartir algunas impresiones. Saludo también a los miembros del panel. Quizá lo primero que quisiera decir es que hay algunas similitudes con lo que ha comentado nuestra compañera de El Salvador. En el Perú coexisten todas estas cosas a la vez: un poco de información, un poco de manipulación, un poco de imprecisiones por parte del gobierno y un ambiente por parte del Ejecutivo de tratar de que los periodistas sean parte de su campaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero mencionar un ejemplo de la semana pasada de un periodista que es un referente en América Latina del periodismo de investigación, que es Gustavo Gorriti, porque IDL Reporteros, el medio que él dirige, publicó un reportaje acerca de la cantidad de muertos que no están siendo incluidos en los reportes oficiales de decesos por la COVID-19. La cantidad de rechazo por parte de las fuentes oficiales hacia ese reportaje fue mayúscula, ¿no? O sea, había una incapacidad de aceptar que había cosas por mejorar en la manera de hacer registro de las defunciones por la enfermedad. Hay por parte de las fuentes oficiales una respuesta muy, muy recurrente cuando algunos periodistas contradecimos lo que ellos muestran que parecen más eventos noticiosos o eventos creados para simular una realidad que no corresponde con lo que estamos viendo al confrontar con otras fuentes. La respuesta suele ser que esas informaciones minan la moral del personal médico, ¿no? Y yo la primera vez que tuve una de estas respuestas, cuando contradecía lo que las fuentes oficiales estaban diciendo, le pregunté a algunos médicos y a algunas enfermeras: mira, he publicado tal cosa, ¿esto les mina la moral? Me dijeron: no, sigue haciendo tu trabajo, ¿no? Pero por parte del ministro de Salud y también en cierto modo por parte del presidente, que ayer también tuvo algunas afirmaciones de ese tipo, no son suficientemente receptivos a las revelaciones que hace el periodismo, a los señalamientos que hace el periodismo de que hay ciertos lugares donde hay colapso y mucha incapacidad por parte del Estado de atender la pandemia. Ayer el presidente, digamos, fue un poco insistente, ¿no?, en esta manera de plantear la cuestión, de mostrar su fastidio con quienes señalan cosas ajenas o que se salen más o menos de la expectativa de lo que ellos tienen. Y hubo
puesto por varias horas en el sitio web de IDL Reporteros la imposibilidad de acceder a ese reportaje, es decir, sufrieron un ataque informático, ¿no? Esto para referirnos al tipo de operaciones digitales que están ocurriendo. Y por supuesto hubo una gran cantidad de críticas al director de la publicación en los medios sociales. La otra cuestión acerca de esta supuesta obligación que tenemos en la pandemia de solamente sujetarnos a las fuentes oficiales, es que también está habiendo un castigo a las fuentes, ¿no? Cuando los trabajadores de la salud, el personal de salud, los médicos reclaman, ha habido algunos casos en que les mandan un memorándum ordenándoles que dejen de dar información. Anoche nada más en el Hospital Rebagliati, que es uno de los más grandes e importantes hospitales del Seguro Social de Salud, hubo un reclamo de personal de enfermería, pero que trabaja directamente con pacientes de la COVID-19. Se quejaron porque no les daban una mascarilla que los proteja suficiente. Y grabaron un video. Empezó a circular este video con la protesta de que no iban a entrar a trabajar si no les daban unas mascarillas que tuvieran suficiente nivel de protección de bioseguridad. Salieron a la puerta del hospital para responder en cámara a un canal de televisión. A los minutos llegó la policía, ¿no? Y por algún canal les informaron que iba a llegar la fiscalía para investigar esos disturbios que estaban causando, ¿no? Y no llegaban ni a una docena de personas que simplemente estaban pidiendo una mascarilla que los proteja, ¿no? Entonces hay mucha dificultad por parte también de las fuentes de información de explicitar las dificultades que tienen para afrontar en buenas condiciones su trabajo o en condiciones, en mínimas condiciones, ¿no? Porque no están pidiendo nada extraordinario en realidad. El otro ejemplo que quisiera mencionar acerca de esta dificultad que tiene el gobierno o que tiene el Ejecutivo de ser suficientemente sincero acerca de lo que ocurre, es sobre lo que ha estado ocurriendo en las cárceles del Perú. El lunes de la semana pasada hubo un motín en una de las prisiones de Lima importantes, en el penal Castro Castro, y esa tarde del motín ya había familiares de los reclusos que decía que había varios muertos, ¿no? Bueno, había habido muertos por COVID el día anterior que no los habían recogido y por eso se produce esta protesta de los presos, porque no llegaba personal a retirar esos cadáveres de enfermos de COVID y temían contagiarse. Entonces se produce una protesta, una balacera con el personal del Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario, y los familiares de los presos estaban también protestando afuera porque no les dejaban entregar medicamentos a los presos. Había mucha información circulando en un momento y el Instituto Nacional Penitenciario, ni el área de prensa, ni el director, el funcionario de más alto rango, quería informar cuántas muertes había. Demoraron muchísimas horas en confirmar la cantidad de fallecidos, producto de los disparos de las fuerzas del orden que entraron a contener la protesta, y pasamos toda una noche y madrugada sin saber qué cosa pasaba, ¿no? Al día siguiente, en la mañana, el Instituto Nacional Penitenciario difunde un comunicado diciendo que habían sido 9 los presos muertos, y decía, además, los nombres de los fallecidos y el delito que habían cometido, ¿no? Y tercero, decían que habían querido fugarse, ¿no? Eso estaba en el titular del comunicado. Era espantoso, sinceramente, ¿no? O sea, era indigno de una entidad pública ese comunicado. Sin embargo, eso pasa como si nada, ¿no? Y también está ocurriendo que en algunos hospitales ya no es posible que los periodistas tengan autorización para ingresar,
¿no? Eso ya pasa hace 2 semanas, yo lo sé por colegas fotógrafos de Lima, que hace 2 semanas me dicen, los hospitales se están cerrando, todo se está cerrando, ¿no? Y no hay en muchas entidades públicas suficiente disponibilidad o suficiente disposición a informar o a responder preguntas, ¿no? Voy a hacer un comentario muy breve acerca de qué está ocurriendo con estos balances que antes eran diarios, ahora son interdiarios, a veces 4 veces por semana, por parte del presidente Vizcarra. La dinámica es que él hace un balance con los resultados o las nuevas medidas para enfrentar la pandemia, y 1 hora antes, más o menos, los periodistas que queremos hacer preguntas, tenemos que entrar a un sorteo. Durante un par de semanas, la Asociación de Prensa Extranjera tuvo un cupo separado, ¿no? Es decir, la Asociación de Prensa Extranjera, donde normalmente como 15 a 18 personas queríamos hacer preguntas, aunque son más los socios, enviábamos preguntas a la directiva, y la directiva de la Asociación de Prensa Extranjera enviaba finalmente 1, 2 o hasta 3 preguntas a Palacio de Gobierno, y en el momento que el presidente iba a responder preguntas, siempre había alguna pregunta de la prensa extranjera diaria o interdiaria. Sin embargo, y por parte de los medios nacionales, tanto de regiones como de Lima, entraban a un sorteo. Finalmente, el presidente respondía como 4 o 5 preguntas con esas reglas. La semana pasada se cortó el espacio separado para la prensa extranjera. Entonces todos los de la prensa extranjera teníamos que entrar al bolo grande, ¿no? Y ser sorteados con, no sé, 50 otros medios, 60 otros medios. Y lo que ocurría es que normalmente las preguntas de la prensa extranjera eran las más antipáticas, ¿no? Y las que muchas veces no tenían respuesta. Por ejemplo, no había respuesta acerca de qué planteaba hacer el gobierno o qué estaba haciendo el gobierno respecto de los pueblos indígenas, cómo iba a evitar que el virus se expandiera en los pueblos indígenas. En las 3 primeras semanas de la emergencia preguntábamos eso, no había absolutamente ninguna respuesta. Y entonces, bueno, ahora ahí está, digamos, ha sido un poco evidente que no les han gustado las preguntas de la prensa extranjera, y por lo tanto ahora estamos sujetos al sorteo digital, ¿no? Varios días no ha salido nadie sorteado de la prensa extranjera para preguntar, y en esa situación estamos, ¿no? Una última cosa que quisiera mencionar es, además, que en esa situación de respuestas diferidas que dan el presidente y los ministros a esas preguntas que enviamos los periodistas, es que pueden tranquilamente no responder, ¿no? O sea, un periodista envía una pregunta con una precisión del mismo tema, y puede ser que el presidente o los ministros respondan un pedazo de esa pregunta, o que agarren un ángulo de esa pregunta y se vayan por otro lado y nunca más respondieron, y ahí quedó todo, ¿no? Respecto de la información oficial que es colocada diariamente acerca de los indicadores de la enfermedad en lo que llamamos la sala COVID del Ministerio de Salud, hay mucha información faltante, ¿no? Y hay una información que nos desconcierta, y que desconcierta creo que 1000 veces más a los epidemiólogos, que es que el gobierno contabiliza las pruebas rápidas y las pruebas moleculares como un número total, ¿no? Y las pruebas rápidas generan una gran cantidad de casos negativos. Sin embargo, al gobierno peruano le gusta mucho mencionar los cientos de miles de pruebas en general que ya ha ido aplicando, sin hacer este matiz tan importante en que en esos cientos de miles puede haber
miles o decenas de miles de falsos negativos que están entrando en la contabilidad, ¿no? Y otra información que no figura en los indicadores diarios que reporta el Ministerio de Salud es una gráfica que a todos los ciudadanos nos parece útil, pero que la tenemos que estar buscando en otros lugares, en el Facebook de algún epidemiólogo o en el Twitter de algún politólogo que le gusta hacer gráficas, de la curva de nuevos casos y cuántos casos nuevos hay cada día, o la curva de los fallecidos, ¿no? Esos gráficos no existen en la fuente oficial, en la sala COVID del Ministerio de Salud. Han pasado ya 52 días de emergencia y el hecho de que esa información no la coloque el Ministerio de Salud nos parece un poco infantil, ¿no? Porque finalmente eso es un gráfico que se puede hacer sencillamente y parece una forma de hacer un poco más intrincado el camino a tener una conclusión, un balance sobre cómo estamos viviendo la pandemia en Perú. Gracias, Jackie. Antes de darle la posta a Renzo y hacer la pregunta final que ha podido recoger, quería pedirte dos reflexiones pequeñitas sobre dos cosas. Hablabas de se cierran los hospitales, se cierra mucha fuente oficial. ¿Cómo están haciendo como periodistas para saltar esa traba de acceso a fuente? Si ustedes quieren contactar con ministros, titulares de alguna cartera, ¿tienen facilidades para hacerlo? ¿Hay una respuesta inmediata? ¿Sigue habiendo bloqueo? Lo segundo es, creo que a muchos periodistas se nos ha venido a la cabeza durante la emergencia, de manera reiterada, tu libro Mecanismos sobre la posverdad, de la posverdad. Si tuvieras que reeditarlo en tiempos de pandemia, Jackie, ¿cuál crees que en la emergencia sanitaria ha sido la posverdad que te ha impactado más en estos 52 días que llevamos de aislamiento? A ver, sobre lo primero, si es que tenemos respuesta inmediata de las fuentes oficiales, creo que depende mucho del medio. Hay algunos medios que son más grandes, ¿no? Radio, televisión, que posiblemente tienen rápido acceso inmediato a las fuentes más o menos en los momentos complicados. Esa no es una situación, digamos, equitativa para todos. Yo puedo mencionar en ese momento, como les decía hace un rato, de la crisis del motín en el penal Castro la semana pasada. Yo pasé algunas horas sin que nadie me respondiera absolutamente nada, ¿no? Y tuve que ir hasta por 3 instancias diferentes buscando la información y ser muy educada y a la vez insistente hasta que por fin tuve algo, ¿no? Pero que no era todavía la información completa, porque también las autoridades no habían podido entrar a la cárcel después del control del motín. Entonces, respuestas inmediatas las tienen algunos medios, no todos los medios. Y respecto de las fuentes que no son oficiales, es decir, si es que los hospitales cierran el acceso mediante autorización formal a un redactor, a un reportero, lo que sí felizmente está ocurriendo en ciertos casos es que hay mucho personal de salud que ya empieza a usar Twitter o que desde antes estaba en Instagram y antes posiblemente en Instagram colgaba la foto de su familia y ahora está usando el chat de Instagram para ponerse en contacto con periodistas y decirles lo que está pasando, ¿no? Esa es una vía. Y acerca de la situación que me haya llamado más la atención, yo quiero referirme a una estatal, ¿no? A una situación de desinformación por parte de una fuente oficial, porque ha habido muchas otras, y me parece más grave cuando quien es el actor de la desinformación es el Estado. Ha habido 2 casos de bebés nacidos durante la pandemia en hospitales del Seguro Social de Salud, y esta institución presentó esos casos como si hubieran sido niños que nacieron con la infección, con la COVID-19,
y los expertos neonatales y los investigadores científicos luego han podido revisar que no fue así y que esta entidad pública se precipitó en dar información como que ellos eran capaces de administrar con gran profesionalismo un parto con bebés infectados por COVID, y no fue así, ¿no? Entonces ha habido muchas otras situaciones, pero esa es una de las que a mí más me ha llamado la atención. Gracias, Jackie. Yo le voy a dar el pase a Renzo, que ha ido recogiendo preguntas, le hará una a cada uno y luego pasaremos a cerrar la sesión. Renzo. Gracias, Juliana, por el pase. De verdad ha sido enriquecedor lo que han compartido nuestros panelistas. Hay preguntas que estoy, como bien ya recogido, pero quiero reformularlas porque algunas se repiten en temáticas o hay una situación de que ya van en una línea, en una versión o en una corriente de pensamiento. Edison, primero contigo, por favor. Hay un caso que se está dando aquí en Perú y bueno, quisiera saber si se repite en otros lugares y qué recomiendas hacer a periodistas, porque mira, tenemos situaciones, por ejemplo, podemos mencionar algunas en Tumbes, en Apurímac, en Juliaca, que nos han llegado casos de colegas que nos indican: nosotros queremos recurrir a la fuente oficial, pero la fuente oficial no nos hace caso. No hay mecanismo de transparencia, no hay mecanismo de acceso a la información pública, y es incómodo porque cuando hacen lo que mencionaba Jackie, de ir a otra fuente, buscar la información en otro lado, simple y sencillamente sale la autoridad oficial y dice: oye, pero yo soy la versión oficial, yo soy quien te da la cifra real, y no te la da, o sea, no te da ese acceso. Cuéntanos, ¿se repite este caso en algún otro lugar de la región? ¿Qué deberíamos hacer desde el sector periodístico para poder hacer entender a las autoridades que tienen que brindarnos este tema de la información y que nos vean como aliados y no como enemigos, como suele suceder en algunos casos? Edison, el micro. No, se olvida con estas. Sí, efectivamente creo que es una situación bastante recurrente en la región. Bueno, creo que tanto Jacqueline como Angélica mencionaban restricciones que ellas mismas como periodistas han padecido durante la pandemia, y en El Salvador, bueno, la política, digamos, de gobierno. Creo que tiene que ver con una situación siempre más general, y es esa mala costumbre de América Latina, y también ahora con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? de imponer un relato oficial, ¿no? De que el único relato que vale es el oficial y el control oficial de la información, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esa situación? Bueno, recordar que los estados están bajo, o sea, no tienen carta libre por, digamos, muchos de estos gobiernos. Por supuesto, la mayor parte de los gobiernos son electos democráticamente, pero eso no significa que no haya ningún límite en el ejercicio del poder. Y uno de esos límites son los derechos humanos, los tratados internacionales que han suscrito, y en particular respecto a libertad de expresión y derecho a la información, hay obligaciones positivas que tienen los estados, y que tienen que ver con justamente proporcionar información completa y veraz, responder a las solicitudes de información, porque es un derecho de toda persona buscar y recibir información, y los periodistas son actores privilegiados en este sentido. Entonces creo que ahí hay que generar, obviamente, esto que estamos haciendo ahora, recordarles públicamente, en mi caso como relator, que estas obligaciones internacionales están consolidadas y son muy claras. Y lo segundo es, estamos viendo algunos casos de litigio estratégico sobre estos aspectos. Y yo creo que ahí las organizaciones de libertad de expresión a nivel nacional, no olvidemos que nosotros tenemos muchos casos, pero que son casos, digamos, subsidiarios, que una vez que se agotó la jurisdicción nacional, pueden llegar al sistema interamericano. Digamos que a nivel local estaba diciéndole, ustedes me preguntaban qué se puede hacer. Bueno, ayer la Corte Constitucional de El Salvador acogió un amparo obligando al Poder Legislativo de Guatemala, la Corte Constitucional de Guatemala, obligándolo a que los periodistas sigan pudiendo acceder a lugares como el hemiciclo legislativo, las conferencias de prensa y demás, obviamente
con las medidas, digamos, de distancia social y protección mínimas que hay que adoptar, pero no clausurar la posibilidad de cubrir eventos de interés público, sobre todo los oficiales, y de repreguntar, preguntar y acceder a información. Y luego, bueno, las conferencias de prensa es algo más complejo, pero siempre decimos, digamos, no puede haber discriminación por línea editorial, por naturaleza del medio o por, digamos, quién es la persona que participa de esa conferencia de prensa. Obviamente también deben hacerse esquemas que permitan a todo el mundo participar, porque muchas veces la cantidad de medios es importante, pero sin discriminación. Las regulaciones deben permitir que la prensa haga su trabajo. Y finalmente, tenemos que ver a la libertad de expresión como un sistema integral, interdependiente, y bueno, muchas veces esto ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, un poder político o parte del poder del gobierno que quiere ocultar información y que los periodistas tienen otros instrumentos además de la declaración pública o de la información pública, como es el uso de fuentes, ¿no? De fuentes reservadas que pueden declarar como confidenciales, las cuales no están obligados a revelar, y creo que ese es un elemento que siempre hay que mantener como periodistas en actividad y en uso, y obviamente cuidar de que el Estado no tome represalias contra las fuentes o que no obligue a los periodistas a revelar esas fuentes. Y creo que en esta pandemia se está viendo muy claramente en países, ustedes mismas refirieron algunos casos, pero me voy a referir a un caso extremo. Nicaragua prácticamente no tiene información proactiva oficial sobre la situación de la pandemia y muchos personal médico comenzó a informar por redes sociales o a través justamente del contacto con la prensa. Y lamentablemente se han tomado medidas de retaliación y de persecución contra el personal de la salud que ha informado de alguna manera a la prensa o a la población de lo que estaba pasando y el gobierno no quiere informar, con despidos, con interrupción de contratos y demás. Y claramente hay que decir, eso es una violación al derecho a la libertad de expresión, porque nadie informa por revelar un secreto en estas circunstancias, sino en función del interés público de que todos sepamos lo que está sucediendo con la situación de salud. Muchas gracias, Edison. Angélica, quisiera un poquito aprovechar el expertise que tienes allá en El Salvador. Hay dos situaciones que se presentan aquí en Perú que son de verdad complicadas, hasta indignantes en cierta forma, y que tiene que ver mucho con el tema de autoridades. Tú nos has presentado un panorama de allí en El Salvador que de verdad es muy preocupante, pero quisiera saber o quisiéramos tus consejos respecto a dos casos comunes y recurrentes aquí en el Perú, que uno viene a ser la estigmatización de periodistas por parte de autoridades o de personajes que tienen alguna forma de poder público, que los descalifican, que los califican de alguna forma determinada y que tratan de esta forma, estigmatizando su figura, desacreditarlos. Y segundo, marginan a determinados sectores de prensa local, ¿no? Ya se ha visto, por ejemplo, en algunas ciudades del país que solamente hacen caso a la prensa de la capital, de este departamento, y a las provincias cercanas las dejan de lado. Es una situación de verdad preocupante. ¿Cuáles tus consejos para estos dos puntos tan importantes y que ahora en este contexto de pandemia se han recrudecido? Muy básicas. Una, por un lado, es con aquellos periodistas que están siendo víctimas de los acosos digitales, la denuncia es importante. Muchas veces, por temor, tendemos a quedarnos callados o calladas, a no visibilizar esta situación. A nosotros nos ha servido el movilizar a través de nuestro centro de monitoreo los casos, revisarlos, contactar a las y los periodistas, motivarles a la denuncia, pero también que se puedan llevar a instancias judiciales para que se investiguen. Eso minimiza los ataques
o al menos por un tiempo se sigan atacando a una persona determinada. Por otro lado, también nosotras hemos iniciado como asociación un proceso de formación en seguridad digital, porque sabemos que en estos contextos es muy probable que intenten hackear cuentas de periodistas, sobre todo que están haciendo trabajo de investigación periodística, o que aquellas noticias que se están visibilizando no necesariamente responde a lo que el gobierno le interesa que se dé a conocer, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos en ese proceso. Con respecto a la prensa local, nosotras hemos elaborado, y nosotros como asociación, un pequeño resumen de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil que pueden brindar información más allá de lo que el Ejecutivo pueda brindar en las conferencias. Muchas veces solo se retoma por redes sociales o de las cadenas, pero también cómo contrastar con otras fuentes. De hecho, en la misma capital también se está dando el problema que no todos los medios de comunicación, incluso cadenas televisivas, tienen acceso a las fuentes oficiales. En El Salvador solo hay 3 cadenas de televisión que tienen acceso a los funcionarios, que llegan todos los días. Un día llega un funcionario, en la tarde llega otro, en la noche llega otro, y así se van rotando entre un pool de medios. Y hay otros canales que se han quedado sin esos funcionarios. ¿Qué alternativas han hecho? Bueno, están ahora contactando a especialistas dentro del sector privado, del sector de las organizaciones de la sociedad civil, pero también con autoridades o incluso instituciones internacionales, sobre todo de experiencias en Europa como en España o Italia, donde ya se ha vivido esta situación, y que también dan recomendaciones sobre lo que se está implementando en el caso de El Salvador. Nos parece que también esas pueden ser algunas otras recomendaciones para la prensa. Y lo otro es la unidad gremial, ¿verdad? Eso es importante, entre colegas apoyarnos cuando colegas del interior no tienen acceso a fuentes. Bueno, nosotras como asociación, por ejemplo, proporcionamos contactos con colegas que han logrado hacer coberturas para que se puedan pasar los contenidos. En el caso quizás de las radios comunitarias es mucho más fácil, porque acá trabajan a nivel de una red de radios. Entonces tienen a alguien acá en la capital, una asociación que recopila información, gestiona y envía al interior de las asociadas esta información, y lógicamente las asociadas también reenvían cómo la ciudadanía está opinando sobre estas temáticas en su territorio, y eso lo hace muy rico en el tema del flujo de la información. Yo creo que eso es importante, la articulación entre las y los colegas, no vernos a nivel individual. Yo creo que también eso nos reta ahora como la pandemia. En el periodismo eso es una tendencia, cada quien quiere trabajar por su cuenta, pero me parece que se pueden hacer cosas mucho más relevantes, mucho más a profundidad, y nos podemos acorpar y proteger en la medida que trabajemos de forma colaborativa. Gracias, Angélica. Jacqueline, contigo queremos un poquito aprovechar también tu experiencia como periodista de investigación, y hay unas preguntas que son un poco más de quizás orientación o consejería, como querramos verlo, y que tiene que ver con 2 aspectos esenciales. El primero tiene que ver con el tema de la defensa. Los periodistas de investigación, como siempre, en estos contextos o son atacados de alguna otra forma, ya sea con marcos legales, ya sea con cartas notariales, algunos procesos que de verdad es incómodo y que buscan frenar el trabajo periodístico. Entonces, ¿qué recomiendas en este primer caso? Y segundo, que tiene que ver un poquito con lo que ya habías comentado con Zuliana, pero que sí sería bueno quizás ya aterrizarlo en pautas concretas, recomendaciones para poder frenar o para poder contrarrestar esta corriente de mensajes falsos que no sabemos, o no sé si calificarlos o no ya como fake news, que en realidad circulan en redes sociales, ¿no? Tú habrás visto que 1 o 2 días antes a veces de los mensajes presidenciales decían van a explayar la cuarentena, van a dejar salir a tal o cual persona, y ese tipo de mensajes, ¿cómo los contrarrestamos, no? Entonces, 2 cosas muy puntuales, autoprotección, autodefensa y contrarrestar mensajes falsos en redes sociales. ¿Qué recomendaciones puedes dar a los periodistas en ejercicio en este contexto, en estos casos puntuales? Bueno, mis recomendaciones son más o menos las tradicionales. Primero, alertar a las entidades que normalmente hacen monitoreo de la defensa del derecho a informar, es decir, la Asociación Nacional de Periodistas, alertar
al Instituto Prensa y Sociedad, alertar a Reporteros Sin Fronteras, a todas estas instituciones que ya tienen experiencia llevando este tipo de casos y sabiendo a quién dirigirse luego de manera formal para contrarrestar estos ataques. Si es que las alertas de estas instituciones no son suficientes, buscar un apoyo legal, ¿no? Y para esto también estas instituciones a veces son los canales para tener un abogado. Muchas veces quienes están del otro lado, que denuncian a los periodistas, tienen una capacidad económica para financiar abogados que pueden ser muy duros, y hay este desbalance. Por lo tanto, el periodista siempre tiene que tratar de recurrir a algo que balancee o que equilibre su posición frente a quien lo está denunciando injustamente. Y acerca de cómo contrarrestar estas corrientes de desinformación, yo diría que bueno, que hay algunas personas con las cuales posiblemente a quienes es difícil darles sugerencias, si es que desde antes ya creen en ciertos personajes. Voy a referirme a un caso muy puntual de un conductor de Panamericana que tiene un programa los sábados en la noche y que estuvo difundiendo unas supuestas curas con productos naturales para evitar la infección por la COVID-19. Y uno podría decir, bueno, pero todo eso suena absolutamente inútil, fuera de la ciencia, etcétera. Pero también sabemos que hay un sector de la población que puede tenerle cierta lealtad a esta figura de la televisión, y que también tiene además un modo de vivir en el cual la medicina natural tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces las sugerencias pueden caer en saco roto, diciendo simplemente, bueno, a los personajes que no tienen que ver con el mundo de la medicina o que no tienen que ver con el mundo de la ciencia, no les creas. Pero esa es una recomendación desde la lógica y no necesariamente desde la cultura, desde las costumbres, desde las empatías, etc. Entonces, una recomendación general en esta época, especialmente si es que nos referimos a las disposiciones gubernamentales, es que no creamos nada respecto de novedades en las disposiciones gubernamentales si es que vienen por un mensaje de WhatsApp que no tiene más que un texto, ¿no? O que tiene o que es como un volante digital, porque eso puede ser fácilmente hecho por alguien que no es una fuente oficial. Entonces, me parece que esa sí es una atención, mejor dicho, una sugerencia atendible, esta de que si es que queremos enterarnos de las nuevas disposiciones que salen del gobierno, que en los próximos meses va a orientar muchas de las cosas que sean posibles hacer en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los servicios, etcétera, esperarnos que salgan por las vías más formales y no creer lo primero que aparece en nuestro WhatsApp, ¿no? Porque esa no es la manera como normalmente el gobierno está comunicando nuevas disposiciones. Sobre las otras, sobre los otros contenidos que tienen que ver un poco más con los tratamientos, con la vacuna, con una eventual cura, etcétera, igual por WhatsApp no va a venir, pero insisto, es muy difícil anticipar cuáles son las filias y las fobias de las personas. Voy a caricaturizar un poco para que quede un poco más claro lo que quiero decir, pero cuando el presidente Trump sugirió inyectar lejía a la vena, hubo personas que pensaron que eso podía ser así. Y esta es la manera, digamos, más explícita de decir que independientemente de lo que podamos recomendar,
siempre habrá personas que, dependiendo de sus emociones y dependiendo de sus valores y sus concepciones del mundo, pueden no atender las mejores recomendaciones para estar mejor informados. El micro, Renzo. Gracias, Jacqueline, a ti, a Edison, Angélica, Zuliana, también por la moderación. De verdad ha sido un espacio de poco más de una hora. Ha sido impactante escuchar cada una de las palabras, de todo lo que han podido compartirnos. Agradecemos también a quienes nos han estado siguiendo desde el inicio de este conversatorio virtual en diferentes regiones del Perú, desde Tumbes, Puno, Juliaca mismo, desde Huacho, Huaura, desde Iquitos, Chimbote, Huánuco, diferentes provincias y regiones del país nos han venido siguiendo, y esto es lo maravilloso de la tecnología. Podemos estar conectados y también desde otros países nos han estado siguiendo, y de verdad es agradable poder compartir estas reflexiones en el marco de esta fecha tan importante. Será hasta una próxima oportunidad. Jacqueline, creo que quieres dar una conclusión final. A ver, te cedemos la palabra. No es una conclusión final, pero disculpen que interrumpa. Creo que es muy importante algo que no hemos tocado, que es la bioseguridad de los periodistas que están saliendo a la calle a trabajar. Y que es algo que en este momento todavía puede sonar nuevo, etcétera, pero no todos estamos en la posibilidad de hacer teletrabajo. Hay muchos colegas, especialmente en las ciudades donde tú has comentado, Renzo, que están saliendo a la calle. Y este tema de la protección de los periodistas respecto de su salud es muy importante y es algo que también tendríamos que abordar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, Jackie. Agradecerles la disposición de habernos acompañado esta mañana, Edison, Angélica, Jackie, siempre productivo, y a todos quienes nos han visto en redes. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias, Jackie, por el tiempo, Angélica. Adiós. Chao.